Vivía con mi madre en una casa de piedra, en las afueras de Almazán, España. Un lugar donde el tiempo parece haberse detenido, para esperar algo que nunca llega. Han pasado 27 años desde que mi padre murió de un infarto, mientras podaba el viejo manzano que daba frutos agrios cada otoño. Mi hermano Juan Carlos se fue a Barcelona hace décadas, se casó con una catalana y solo regresa para Navidad, cuando la casa parece recuperar un destello de la vida que tuvo. Mi madre tenía 72 años y yo 49. Nunca me casé, supongo que me quedé para cuidarla. La casa era grande, demasiado grande para nosotras dos. De hecho, desde que mi padre falleció, hemos cerrado el ala oeste. Era una sección de 3 habitaciones, un baño y un pequeño estudio que daba a un corredor que terminaba en una puerta de madera, siempre cerrada. Allí guardábamos los recuerdos, muebles cubiertos con sábanas blancas, cajas con fotos amarillentas, cosas mías y de mi hermano de cuando éramos niños. A mi madre no le gustaba tirar nada. Nuestra rutina era siempre la misma. Yo me levantaba a las 6, preparaba el café y cortaba el pan del día anterior. Mamá bajaba a las 7, con pasos lentos pero aún firmes, y desayunábamos en silencio, mirando por la ventana de la cocina hacia el camino de tierra que conectaba con la carretera. A veces hablábamos del tiempo, de si lloverá o no, de si los pájaros han picoteado las ciruelas otra vez. Por las mañanas yo limpiaba, hacía la compra en el pueblo los martes y viernes, y cuidaba el pequeño huerto donde cultivábamos tomates, lechugas y cebollas. Mamá tejía eternamente, sentada en su mecedor junto a la chimenea. Había tejido ya tantas mantas que las guardábamos en el armario del pasillo, el cual estaba a reventar. Las tardes eran largas. A veces me ponía a leer, ella dormía un rato, escuchábamos la radio. La televisión la teníamos desconectada desde hacía años, porque las noticias solo hablaban de cosas terribles, que ocurren en un mundo que ya no nos pertenecía. Por las noches, después de la cena, jugábamos a las cartas y a las 9 en punto, subíamos a dormir. Ella ocupaba el dormitorio de matrimonio donde durmió con mi padre. Yo dormía en la habitación que fue de Juan Carlos, más pequeña que la mía, con una ventana que daba al manzano. La casa tenía sonidos que yo conocía como los latidos de mi propio corazón, el crujido del tercer escalón al subir al primer piso, el suspiro de la puerta del armario en el pasillo, el leve tintineo de los cacharros en la cocina cuando soplaba viento por la ventana. Durante años, esos sonidos me habían tranquilizado, me habían hecho sentir que la casa respiraba con nosotros. Hasta que comenzaron los otros sonidos. Fue un martes, después de la lluvia. Había regresado del pueblo con las provisiones y estaba guardando las latas en la despensa, un cuarto pequeño junto a la cocina, cuando escuché un golpe en el piso de arriba. Sonó como si algo pesado hubiera caído al suelo. «Mamá, ¿está todo bien?», llamé, saliendo a la cocina. Ella estaba sentada en su mecedor, con las agujas de tejer suspendidas en el aire y la mirada fija en el techo. «¿Oíste eso?», pregunté yo, barriendo el lugar con la mirada. Ella asintió lentamente, sin apartar los ojos del techo. «Debe haber sido un ratón», dijo al fin, reanudando su tejido con movimientos precisos. «En estas casas viejas siempre hay ratones, hija». Subí las escaleras, escuchando cómo crujía el tercer escalón bajo mi peso. Revisé las 3 habitaciones, pero todo estaba en orden, las camas hechas, los armarios cerrados, las cortinas inmóviles. En mi habitación, la ventana estaba entreabierta como la había dejado por la mañana. Me asomé y no había nada extraño. Solo se sentía el aire húmedo de otoño y se oía el silencio profundo del campo. Al bajar, encontré a mi madre parada en medio del salón, mirando hacia el pasillo que conducía a las habitaciones traseras y al sótano. «¿Encontraste algo?», preguntó sin mirarme. «Nada. Debe haber sido como dices, un ratón». «Sí», dijo, pero no se movió. «Será mejor que cerremos la puerta del sótano. A veces suben por ahí». Esa noche, mientras preparaba la cena, escuché otro sonido. Esta vez no era un golpe, sino algo más tenue pero persistente, un arrastre,
como si alguien desplazara un mueble pesado sobre el suelo de madera. Provenía del pasillo. Dejé la cuchilla con la que estaba picando cebolla y salí de la cocina. El pasillo estaba vacío, iluminado por la tenue luz de la bombilla que siempre dejábamos encendida. La puerta del sótano, que normalmente cerrábamos con llave, estaba entreabierta unos 5 centímetros. Podría haber jurado que la había cerrado por la tarde. Entonces cerré la puerta con decisión, giré la llave y la guardé en el bolsillo de mi delantal. Los días siguientes fueron normales en superficie, pero la tensión crecía entre nosotras como una planta venenosa. Ya no comíamos tranquilas en silencio, ahora estábamos atentas, escuchábamos, esperábamos que algo raro pase. Con el pasar de los días, los sonidos se hicieron más frecuentes, aunque nunca los escuchábamos al mismo tiempo. Yo oía pasos abajo cuando mi madre estaba sentada junto a mí. Ella frecuentemente me preguntaba si yo había estado en el sótano, cuando yo había estado toda la mañana en el huerto o en la cocina. Una tarde, mientras mi madre dormitaba en su mecedor, escuché claramente una voz. No alcancé a distinguir palabras, solo un murmullo bajo, gutural, que parecía venir de detrás de la pared de la cocina. Me quedé paralizada, mis dedos se entumecieron y el libro que había estado leyendo se me cayó de las manos. El murmullo duró quizás 30 segundos, y luego se desvaneció. Cuando miré a mi madre, vi que sus ojos estaban abiertos, mirándome fijamente. ¿Lo oíste?, susurré, aún con el corazón acelerado. Ella asintió con la cabeza. Al día siguiente encontré algo que me dejó helada. En el alféizar de la ventana de mi habitación, justo fuera del cristal, había una huella de barro seca. No era la huella de un animal, era la marca nítida de una suela, de una bota o zapato, como si alguien se hubiera parado allí, mirando hacia adentro. Claro, no le dije nada a mi madre para no preocuparla, pero solo pensar que las cosas raras, ahora también invadían el primer piso, me daba escalofríos. Esa misma noche, después de que mi madre subiera a acostarse, hice algo que no había hecho en años. Recorrí toda la casa con una linterna, revisando cada rincón. No encontré nada fuera de lugar, hasta que llegué al sótano. La puerta estaba cerrada con llave, pero al acercar el oído, creí escuchar una respiración profunda, rítmica, como de alguien durmiendo. Retrocedí escaleras arriba, con el corazón golpeándome fuerte en el pecho, y convencí a mi mente de que no era nada, que todo iba a estar bien. Más días pasaron, y los ruidos extraños en el primer piso se intensificaron. Y no solo ruidos, sino también siluetas, que podíamos ver de costado al pasar por el pasillo, o justo antes de cerrar una puerta. No hablábamos sobre ello con mi madre, pero podía notar cómo cada vez estábamos más nerviosas. Ella lo disimulaba mejor que yo, siempre fue así. Si algo pasaba, probablemente no me lo diría para no asustarme. Convivimos un tiempo con los ruidos y visiones de arriba, pero todo era cada vez más intenso, y por tanto, menos sostenible. El cambio definitivo ocurrió 2 semanas después. Llegó una mañana en que bajé a preparar el desayuno, y encontré a mi madre ya en la cocina, algo que no ocurría desde hacía años. He pensado que deberíamos quedarnos solo en la planta baja. Es demasiado esfuerzo subir y bajar las escaleras, dijo mi madre. La miré fijamente. Las escaleras nunca habían sido un problema. Subía y bajaba varias veces al día sin dificultad, y nunca había dicho que le dolía algo. ¿Por qué dices eso, mamá? Porque sí, respondió, con esa terquedad senil que a veces la poseía. Hoy trasladaremos nuestras cosas al salón. Tú dormirás en el sofá y yo en el diván. Intenté protestar, pero su mirada era de un hierro que no había visto desde mi infancia. Así que pasamos la mañana bajando colchones, ropa de cama y nuestras pertenencias más esenciales. Mientras subía por última vez a buscar más cosas, tuve la sensación abrumadora de que no estaba sola en el piso superior. Por el rabillo del ojo, creí ver una presencia en el pasillo, cerca del armario, como si estuviera rebuscando algo. Salí corriendo, casi tropezando con las escaleras en el camino. Al principio, la nueva distribución nos dio una ilusión de seguridad.
La casa era más pequeña ahora, más manejable. Pero los sonidos no cesaron, al contrario, se hicieron más audibles. Escuchábamos pasos arriba con claridad, arrastres de muebles, incluso, una noche, lo que sonó como una risa desaforada. Mi madre dejó de tejer, se pasaba las horas observando todo, como esperando que algo sucediera. Yo intentaba mantener la normalidad, cocinaba, limpiaba el salón que ahora era también nuestro dormitorio, salía al huerto, pero siempre con un oído atento. Una tarde, mientras guardaba la compra, noté que faltaba la llave del sótano. La había dejado en el cajón de la cocina, donde siempre estaba. Busqué por todas partes, pero no pude encontrarla. Cuando le pregunté a mi madre, negó haberla visto, pero mientras ella hablaba, noté que por alguna razón evitaba mirar hacia la puerta de dicho sótano. Esa noche me desperté a las 3 de la madrugada. La luz de la luna entraba por la ventana del salón. Mi madre no estaba en su diván, así que me senté con el corazón acelerado. La encontré parada frente a la puerta del sótano sin mover ni un músculo. Solo estaba allí, de pie, mirando la puerta. «Mamá, ¿qué estás haciendo?», dije en voz baja. Pero ella no respondió. Me acerqué y vi que tenía los ojos abiertos, pero vacíos, como si estuviera en una especie de trance. En su mano derecha, apretada contra el pecho, brillaba la llave del sótano. «Mamá», repetí, y le apreté el hombro. Ella se estremeció, como despertando de un sueño profundo, y me miró. En sus ojos vi un terror tan primitivo y absoluto que retrocedí un paso. Primero no quiso contarme, pero después de insistir mucho, ella me contó. Dijo que quería revisar el sótano, averiguar de dónde venían los ruidos exactamente, pero que, ni bien tocó el picaporte de la puerta, algo oscuro y sin forma la atravesó, como una nube de polvo espesa. Entonces, dijo, fue como si se hubiera quedado dormida de repente. Desde ese incidente, ambas quedamos visiblemente asustadas, pero intentamos soportar un poco más. La última noche en la casa comenzó como cualquier otra. Cenamos sopa de fideos en silencio, y jugamos a las cartas casi sin hablar, las dos igual de paranoicas. A eso de las 9, mi madre se acomodó en su diván con 2 mantas y yo me tumbé en el sofá, aunque sabía que no dormiría. Los sonidos empezaron de nuevo poco después de la medianoche. Esta vez no venían de arriba, sino del propio salón. Un roce suave contra la pared junto a la chimenea, luego un suspiro que no era el viento. Después, claramente, el crujido del tercer escalón que también conocía. Ahí entendí que alguien, o algo, había bajado a donde estábamos nosotras. Me senté lentamente, tratando de no llamar la atención de lo que sea que estuviera allí. A la luz de la luna que entraba por la ventana, vi la silueta de mi madre acostada en su diván, con los ojos cerrados. Seguí barriendo con la mirada, pero no vi nada más. Entonces, cuando estaba por volver a acostarme, algo oscuro se levantó bruscamente desde mi posición, como si saliera desde mi pecho, y me hizo soltar una bocanada de aire. Desde ese momento, no podía moverme, era como si de pronto me hubiera quedado paralizada. Lo único que podía hacer, era mover los ojos. Allí, entre la sombra del armario y la pared, pude ver a esa cosa que salió de donde yo estaba. Era una silueta oscura, más oscura que las demás sombras. No tenía contornos definidos, pero era muy densa, como de mi estatura. Respiraba y se movía ligeramente con cada inhalación. Mis ojos abiertos de par en par no podían pestañear, creyendo que si lo hacían, esa cosa se acercaría a mí o a mi madre y nos lastimaría. Fueron segundos extensos de puro terror donde solo podía ver. Hasta que, de repente, la sombra se movió. En su mano, algo brilló tenuemente. Era la llave del sótano, que yo había dejado en el cajón después de la experiencia de mi madre. Entonces eso caminó hacia la puerta, introdujo la llave en la cerradura, giró, y la abrió de par en par. De la oscuridad del sótano subió un olor a tierra húmeda. La sombra se deslizó hacia la puerta abierta, se fundió con la oscuridad del sótano y desapareció frente a mis ojos atónitos. Recién entonces pude moverme. Mi madre seguía dormida en el diván,
ajena a todo lo que había pasado. Yo seguí sentada en el sofá, temblando y sin saber cómo reaccionar, hasta el amanecer. Cuando la luz fue suficiente, tomé coraje, me levanté y recorrí la habitación. No había huellas en el suelo, todo estaba en su lugar. Pero algo había cambiado. El silencio ahora era expectante, como el de un bosque cuando un animal grande ha pasado y todos los demás seres contienen la respiración. Cuando mi madre abrió los ojos, me acerqué a ella para contarle la experiencia. Esta vez sí, no pudo ocultar su preocupación. «Hoy nos vamos», dijo, con una voz clara que no había tenido en años. «Llamaremos a Juan Carlos, él vendrá a buscarnos». No pregunté a dónde iríamos. Solo asentí con la cabeza una y otra vez, con el semblante pálido y las manos temblorosas. Al final, no siempre hace falta que algo entre por la fuerza para perder una casa. A veces alcanza con ir cerrando puertas, una por una, hasta que la casa recuerda cómo seguir, y decide hacerlo sin voz adentro. Si llegaste hasta acá es porque el video te gustó, así que regálame un pulgar arriba y una suscripción. Así juntos podemos crear una comunidad muy activa. Sin más que decir, me retiro.